El mundo estaba consternado por la Primera Guerra Mundial. El mundo no quiere repetir las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. El mundo no volverá a ser el mismo después de los hechos del 11 de septiembre. El mundo no olvidará la tragedia del sureste asiático. No se trata solo de las grandes calamidades, se trata del sufrimiento y la problemática del ser humano. Personas con heridas espirituales, desesperanzadas por diversas circunstancias. ¿Quién soluciona estos problemas? Nuestro mundo. Podemos decir que ha madurado después de cambios ideológicos en la humanidad, ensayos y errores. Hoy, siglo XXI, el mundo se ha abierto paso en un nuevo futuro granjeado por las experiencias después de las guerras mundiales, la caída del comunismo y la tendencia a la globalización. Podríamos decir que apuntamos a un nuevo orden mundial. Orientaciones hacia una única economía mundial. Y por qué no, una misma moneda, un mismo idioma, una misma cultura que faciliten las transacciones y tal vez una misma religión. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué desafíos le esperan a la humanidad? ¿Qué ha sembrado el hombre? ¿Qué vamos a cosechar? Hoy conocemos estas consecuencias para el mundo. Pocos conocen las injusticias del capitalismo, fuente de las inhumanas condiciones de trabajo y explotaciones laborales de mujeres y niños con jornadas de trabajo de 14 y 16 horas. Con el tiempo, diversos gobiernos entraron a regular el capitalismo en la historia del desarrollo industrial de los siglos XVIII y XIX. El capitalismo creó pocos ricos y más pobres en toda su historia. Se le acusa de crear las condiciones de la Segunda Guerra Mundial y, por qué no, algunas grandes guerras de los siglos XX y XXI. El egoísmo y el beneficio propio son las raíces de este sistema. La depresión de 1929 y los beneficios otorgados a los gerentes en la década de los 90 revelan la avaricia de los amantes de riqueza que degeneraron en corrupción y diversos escándalos, los cuales han generado inestabilidad y desconfianza en los gobiernos mundiales. Los casos de Enron, WorldCom y Tyco, entre otros. Escándalos e inestabilidad en un mundo en que la pobreza está más globalizada que el mercado. El capitalismo, como ningún otro sistema, jamás había producido tanta riqueza y jamás había estado tan mal distribuida. En los inicios del siglo XXI, la pobreza constituye uno de los problemas de mayor magnitud que enfrenta el mundo, y todo aparenta que a los ricos les preocupan los pobres, porque les resultan demasiado costosos. No todo es malo, por supuesto. Al capitalismo se le debe el desarrollo en todo el mundo, los avances científicos, las ciudades y condiciones mundiales actuales. En comienzos de nuestro siglo, el motor de la economía es el dólar, y en una economía globalizada entran otros factores como el precio del petróleo. Estos, juntos al comportamiento de la economía del mundo, la Unión Europea y Japón, darán condiciones económicas a las que deberán ajustarse los países en desarrollo. Cualquier guerra, inestabilidad social o desastre natural perjudicará en diferentes aspectos la recuperación de la economía, el desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza. El axioma de que primero hay que generar riqueza para que luego automáticamente llegue a los sectores más bajos demostró sus resultados. La investigación realizada primeramente en 1960 se repitió en 1990. En estos 30 años, el 20% de los países más ricos aumentó su participación en la riqueza mundial del 70.2 al 82.7, mientras que la del 20% más pobre disminuyó,
pasando del 2.3 al 1.4%. Si en 1960 la riqueza de los países del primer grupo era 30 veces superior al de los más pobres, en 1990 era de 60 veces más. Hoy, aún en Estados Unidos, las diferencias entre ricos y pobres son cada vez más notorias. Lo que cuesta este misil daría alimento a unos 80.000 niños por 3 años en África. Organizaciones mundiales dicen que con solo 6 euros al mes, esta niña y su familia tendrían agua potable el resto de sus vidas. O sea que el precio de un solo avión de estos beneficiaría con agua potable miles de familias. ¿Qué haría el precio de un solo portaaviones invertido en el beneficio de las naciones más necesitadas? La industrialización, de la mano del capitalismo, trajo su cuota de destrucción. El calentamiento global es la cuenta de cobro de la naturaleza a nuestro reverenciado sistema de comercio. La globalización económica, en lugar de brindar beneficios para todos, ha traído al planeta al borde de la catástrofe ambiental, en medio de una agitación social sin precedentes, con la economía de la mayoría de los países en escombros y un aumento de la pobreza, el hambre, la carencia de tierras, la migración y la dislocación social. Hoy día puede afirmarse que el experimento de la globalización es un fracaso. Los países industrializados son principalmente los que más han aportado en el calentamiento global, junto a la deforestación descontrolada en todo el mundo. Reducción de bosques, aumento de extinción de especies, de cielo y reducción de la biodiversidad son las herencias de la industrialización y el capitalismo. Los ecologistas dicen que estamos por conocer las consecuencias de haber sembrado por siglos una sola variedad agrícola en la tierra. Bien es sabido que la siembra de un solo producto vegetal agota los nutrientes de un terreno y lo inutiliza. El uso de fertilizantes por tantos años sobre una tierra desgastada tiene escondidas las consecuencias para nuestro futuro inmediato. Después de explotar la tierra, el capitalista se irá, dejando desempleo y una tierra desahuciada. El mismo secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresa su preocupación en cada apertura de las reuniones de la Cumbre de la Tierra y destaca el incumplimiento de las naciones en su compromiso de reducir el impacto ambiental. Todos lo sabemos. Calentamiento global significa sequías más intensas, inundaciones por lluvias, huracanes más fuertes, desaparición de nevados y glaciares, aumento del nivel del mar por descongelamiento de los polos. Todo esto con severas consecuencias que la humanidad está conociendo. Desastres cada vez más frecuentes, economías derrumbadas por catástrofes nacionales, que incluso pueden dejar países en la ruina. Si hoy el mundo dejara de usar los combustibles fósiles, aún por 50 años, seguirían las consecuencias del clima que el hombre ha deteriorado. De acuerdo a las Naciones Unidas, 1 de cada 5 personas en el mundo no tiene acceso al agua potable, mientras que alrededor de 2.400 millones carecen de condiciones adecuadas de salubridad. Por su parte, el Banco Mundial estima que para el año 2035, la mitad de la población mundial vivirá en países en donde habrá graves problemas por falta de agua. Y el mundo está cada vez peor. El caudal de la mitad de los ríos en todo el mundo han disminuido o están contaminados, y los depósitos de agua en las capas freáticas se ha convertido en un problema grave en regiones de India, China, el oeste de Asia, Medio Oriente, la ex Unión Soviética y el oeste de Estados Unidos. Siete de los grandes ríos del mundo ya no tienen salida al mar, mientras que más de 500 lagos de China han desaparecido debido a la fuerte demanda de irrigación. El Banco Mundial señala que para el año 2025,
48 países que tendrán en su conjunto una población de 1.400 millones, experimentarán graves problemas por la escasez de agua, bastante más que los 29 países con una población de 436 millones de personas calculados en 1995. En 30 años, al menos que se adopten medidas, la mitad de la población mundial sufrirá por la falta de agua, de acuerdo al Banco Mundial. ¿Qué decir de las reservas pesqueras? El problema de la basura, la contaminación de los ríos, y la lista se ampliaría si agregamos los muertos por violencias urbanas y familiares, la enfermedad y las epidemias como el SRAS o neumonía atípica, el SIDA y el cáncer en el hombre, la fiebre aviaria, las vacas locas, las nuevas pestes y epidemias que compartirán hombres y animales gracias al calentamiento global que nos dejó el desarrollo industrial del capitalismo. Situación que según Dios nos había advertido en el capítulo 24 de Mateo, será precipitada por inundaciones, incendios, terremotos, epidemias. Necesitamos visa para otro mundo. El hombre se ha mostrado incapaz de administrar el mundo bajo el pecado. No estaba en los planes de Dios que su creación fuera destruida, que hubiera injusticia, explotación, ni que se acumulara riqueza en manos de pocos a causa de la opresión de muchos. Dios sabía que estas desigualdades serían la fuente de grandes males. ¿Qué hará Dios al problema planeta Tierra sobre la riqueza en manos de pocos, las injusticias, la violencia y el colapso ambiental de nuestro planeta? Riqueza e injusticia social. Santiago 5:1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Colapso ambiental. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Riqueza y pobreza, la ruina, la caída, el acabose del capitalismo y el colapso ambiental están anunciados en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¡Ay,
¡Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu serás derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La solución de Dios. Apocalipsis 21, 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. El hombre se autodestruyó. Dios lo sabía y se lo anticipó al hombre. En el libro de Apocalipsis se escribió por el apóstol Juan en el año 90 y se consignó desde esa época, reservada para nuestros días, el juicio de Dios sobre la humanidad. Dios ha ofrecido amor, solución y salvación. Aún hay tiempo de sacar visa para la tierra prometida. Tiene sus requisitos: arrepentirse del pecado, convertir esa vana manera de vivir al ejemplo de Jesús, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, y seguir su ejemplo guardando los mandamientos de su Padre. Todo el mundo celebra la primera venida de Jesús a esta tierra en Navidad. Lo que muchos no recuerdan es el mensaje de la historia del pesebre. Nadie estaba listo para recibir al Mesías. No había lugar para él ni en las posadas, ni aún en el corazón de ellos. La tradición de Navidad nos dice que solo a unos humildes pastores y a unos reyes del Oriente los ángeles de Dios les guiaron a presenciar el anunciado nacimiento. El resto de la humanidad estaba ocupada en sus quehaceres. Nació y creció. Cuando se fue, prometió volver. ¿Estará lista la humanidad para el tan anunciado regreso de Jesús a esta tierra? ¿O se repetirá en versión moderna la misma historia del pesebre? Todos estaban muy ocupados y no se prepararon para recibirlo.
La primera venida de Jesús se anunció en el Antiguo Testamento 318 veces. Hemos mencionado anteriormente que Satanás trabajó arduamente para que el pueblo de Dios pasara por alto el suceso. Hoy, 2000 años después, la segunda venida está anunciada para nuestros días cerca de 2300 veces en la Biblia. ¿Cómo está trabajando Satanás para que tú te ocupes demasiado o no te prepares para su segunda venida? En este segundo regreso ya no viene para recibir una corona de espinas. Viene con la corona de gloria a pagar a cada uno según sea su obra. ¿Qué señales hay de su venida? ¿Qué trampas y engaños están listos para desviar a las personas? La segunda venida es un anuncio claro en su forma. Tal y como lo describe la Biblia, será con estas características. Mateo 24:27. Porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Hechos 1:11. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán quemados. Estas citas, junto a muchas otras, nos dan una descripción clara y amplia de cómo será la llegada de Jesús a esta tierra, a saber, será visible a todo ojo. En su llegada, los fieles vivos y muertos pasarán a vivir con Él, y la tierra y los pecadores serán deshechos o destruidos. Estas citas son claras y no necesitan interpretaciones extras a lo que contiene su redacción. Además, desnudan como engaños y desviación a estas tres teorías que enseñan que Jesús ya vino y está reinando, el rapto secreto que exonera del tiempo de angustia a los fieles, y que Jesús establece el reino en la tierra y todos serán convertidos. Tres claros engaños que vamos a analizar a la luz de estos conceptos descritos por la Biblia y descubrir qué coherencia hay en estas teorías, por qué afectan la preparación para el regreso de Jesús y si su enseñanza tiene respaldo bíblico. La segunda venida de Jesús es un hecho y las teorías erradas o no bíblicas cumplen el propósito satánico de disminuir la confianza en la Biblia para dejar desprovisto de la protección de Dios al incauto. Por eso debes prestarle atención a este análisis. El argumento de que Jesús ya vino y está reinando y fue visto con los ojos de la fe no es un engaño muy sofisticado. No hay ninguna cita que apoye tal afirmación y es un contraste frontal con todas estas citas bíblicas, las cuales reiteran la aparición de Jesús a la vista de todos. La frase de Mateo 24:27 describe la segunda venida como un suceso inocultable, como un relámpago, y en ningún momento está restringido a unos ojos de fe que no están descritos en ninguna parte de la Biblia. Apocalipsis 1:7 revela que aún los que le traspasaron en la crucifixión se levantarán del sepulcro para verlo regresar, o sea, será visto aún por los que no tuvieron fe. Respecto a que el reino de Dios ya está funcionando aquí en la tierra, dista muchísimo de la breve descripción del reino de Dios que se hace en Isaías 65 y las descripciones del juicio de Dios en Apocalipsis 20 al 22. Esta teoría no está basada en la Biblia. El rapto de la iglesia.
Esta teoría sostiene que la iglesia creyente será desaparecida de la tierra o raptada por Dios antes del tiempo de angustia al que se refiere Mateo 24, y no pasará por la angustia. Inclusive Hollywood ya sacó una película sobre el asunto. En el caso del rapto, comienza con la misma palabra. No existe en la Biblia. Las definiciones las hacen de la imaginación y ensaladas de textos sin contextos. Si se lee literalmente 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17, observamos lo siguiente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El texto no sugiere un secuestro de fieles, abandonando a los infieles, ni mucho menos que serán exonerados del tiempo de angustia. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La Biblia enseña muy claro que los que fueron salvos de la tierra pasaron por el tiempo de angustia. Además, si la Biblia enseña que Jesús vendrá en las nubes, y todo ojo le verá, estos que son arrebatados al cielo junto con los resucitados, no lo son en ningún momento secretamente, sino a la vista de todos. El problema mayor es que la teoría del rapto o arrebatamiento afirma que los que se quedan tienen un plazo de 7 años para arrepentirse, o si no, pasarán por un tiempo de angustia. Mateo 24:38 enseña que el regreso de Jesús será como en los días de Noé. Realmente no sabemos de dónde sacan una historia de un arca de Noé que regresó por nuevos pecadores arrepentidos después de cerrada la puerta e iniciado el diluvio. Saca tus conclusiones. El objetivo del rapto o arrebatamiento son centenas de cristianos desprovistos de aceite y que no conocen las sazones de los tiempos proféticos y que ciertamente serán sorprendidos por el diluvio y muy probablemente fuera del arca. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como sea así que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿no conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. ¿Que Jesús establece el reino en la tierra y todos serán convertidos? Volvemos a 1 de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué dicen que Jesús establecerá su reino en la tierra y que todos serán convertidos? Si la Biblia enseña, como tú puedes verlo, que vamos a recibir a Jesús en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Jesús advirtió que si nos decían que en algún lugar de la tierra estaba Él, no lo creyéramos, porque sería un Cristo falso, pues Jesús no tocará la tierra de nuevo. Advertencia: quienes enseñan esto están preparando a sus fieles para encontrarse con un Jesús que no es el que viene entre las nubes. ¿Quién será?
Jesucristo nos habló de las señales de su venida, tales como la predicación del Evangelio en todo el mundo, pestes, hambres, catástrofes, injusticia en todas las formas, engaños, incertidumbre por la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra, todas al orden del día. Nuestros amaneceres nos dicen cada día, silenciosa pero certeramente, que Cristo viene pronto. ¿Qué nos espera? ¿Cuál será el nuevo orden mundial? A la misma velocidad que se desarrolla la tecnología, aparecen nuevas epidemias. La riqueza sigue acumulándose en manos de unos pocos y la pobreza amontonándose en muchos otros. Soñamos con alcanzar a poblar otros planetas para irlos a contaminar. No hemos solucionado problemas fundamentales del nuestro para garantizar calidad de vida a toda nuestra raza humana. Toda la problemática humana de nuestro planeta Tierra solo haya esperanza y solución en la institución del reino de Dios. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Los nuevos esquemas administrativos del mundo, nuevos y mejores sistemas de gobierno, y todo el supuesto desarrollo y globalización solo precipitarán la ruina mundial. Apocalipsis 21, 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes... En el mundo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una estructura organizacional que consta de 5 partes. Conferencia General es el centro de operaciones que administra las divisiones. Estas agrupan los países de su sector cubriendo todo el mundo. En nuestro caso, la División Interamericana agrupa las uniones de los países de Centroamérica, la parte norte de Suramérica y el Caribe. Estos a su vez se conforman por asociaciones, que son agrupaciones de iglesias en una ciudad o sector rural. Fácil, busca tu país y localiza tu sector, donde encontrarás la sede de la asociación que te dirá cuál es la iglesia adventista más cercana para que tengas un contacto con nosotros.
solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. En Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús, en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. En Jesús hay poder. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la sangre que Él vertió. Ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con Él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, vendrá, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con Él estaré. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con Él estaré.